Hablemos entonces ahora de circuitos, que fue el tema que tocamos en la guía número 1, el módulo 1. Entonces un circuito se compone por unos elementos básicos. Vamos a hacer aquí un ejercicio básico. Entonces identifiquemos algunos de los elementos que aparecen ahí en el circuito. Uno de ellos es este símbolo. Y siempre que veamos este símbolo, entonces hace referencia a una batería que es nuestra fuente de poder para este circuito. Entonces todo circuito tiene una fuente de poder. Otro de los símbolos es este que nos representa un interruptor como el que tenemos en las casas para prender y apagar las luces. Y el otro que tenemos es este símbolo, que nos representa un bombillo o una luz. Entonces analicemos cómo funciona el circuito para poder entender luego los tipos de circuitos. Entonces esta fuente de poder lo que hace es entregarnos algo que se llama corriente. Corriente que es la encargada entonces de recorrer el circuito y en su momento hacerlo funcionar. La corriente es una fuerza que me permite que estos elementos funcionen. Viene entonces esa corriente, como el circuito aquí está abierto, entonces la corriente no puede continuar recorriendo este camino, y como no puede continuar recorriendo este camino, por eso las luces no funcionan. ¿Qué sucede entonces cuando yo presiono el interruptor de la casa? Lo que estoy haciendo es uniendo ese camino, permitiendo el paso a esta corriente. Si este es un bombillito de los viejos, de esos que traen un filamento o alambrito por dentro, entonces ese filamento lo que hace es unir dos puntos para permitir el paso de esa corriente. Lo mismo en este y lo mismo en este. Ahora, ojo, pues aquí viene lo importante. Así la corriente ya haya pasado por cada una de estas luces o bombillos, entonces este circuito todavía no funciona. Y no funciona porque todavía no ha hecho algo que se llama cerrar el circuito. ¿Y qué es cerrar el circuito? Cuando esa corriente partió de acá, de mi fuente que me produce esa energía, partió de ahí, esa misma corriente tiene que regresar. Y cuando regresa y entonces hace este recorrido, ya esas luces funcionan. Si yo tuviera una cámara de alta velocidad en la casa, podría ver el instante. Cuando yo presiono el interruptor, se demora un tiempo para prender las luces. A simple vista no lo puedo hacer porque mi vista no es una cámara de alta velocidad. Tiempo que es el que se demora esta corriente en hacer todo ese recorrido. Esto que tenemos acá son los diferentes cables que hay de conexión en nuestras casas. Entonces la corriente tiene que recorrer todos esos caminos que son los cables. Cuando cierran entonces el circuito, esas luces funcionan y seguirán funcionando mientras esa corriente pueda seguir haciendo ese recorrido. Ahora, analicemos entonces los tipos de circuitos. Vamos a aprovechar entonces este primer esquema, que es uno de los primeros tipos de circuitos que encontramos. Entonces hay algo que se llama circuito serie. Y la definición de circuito serie me dice que sus elementos se encuentran uno a continuación del otro. Y además de eso me dice que si uno de los elementos deja de funcionar, los otros también dejarán de funcionar. Entonces vamos a analizar por qué. Digamos entonces, mirándolo con lo más sencillo que son los bombillos, si se le dañó este alambrito que se llama filamento,
Se dañó el filamento de este bombillo, o sea, se quemó. ¿Qué pasa entonces con la corriente? La corriente no podrá pasar de este punto. Y como esa corriente no puede hacer este otro recorrido y cerrar el circuito, por eso ninguna de estas otras bombillas funciona. Ninguna de esas otras bombillas funciona porque la corriente no pudo cerrar el circuito. Pero alguno estará preguntando por allá, bueno, si no se dañó esta, sino que la que se daña es esta. Entonces analicemos. Listo, la corriente pasará por esta. Pero como aquí no hay comunicación entre este punto y este punto, esa corriente queda ahí. Y igualmente, este circuito deja de funcionar. ¿Por qué? Porque esa corriente no pudo hacer todo este recorrido. Alguno me preguntará por allá, pero es que la corriente ya pasó por este bombillo, entonces ¿por qué no prende? Por lo mismo, porque no cerró el circuito. Recuerde que esa corriente partió de acá y tiene que regresar hasta acá para cerrar el circuito. Por eso esos bombillos ninguno funciona. Y ese es el concepto entonces de circuito serie. Otro de los tipos de circuito entonces se llama circuito paralelo. Entonces vamos a hacer aquí un esquema sencillo de circuito paralelo. Recuerden entonces que siempre que vea este símbolo me representa primero que todo una fuente de poder, que en nuestro caso es una batería. Tenemos el símbolo de un interruptor que simplemente es para prender y apagar o hacer que funcionen o no funcionen las cosas. Y tenemos nuestros símbolos de luces o bombillos. Entonces miren la diferencia entre los dibujos. Listo, dijimos que un circuito serie, los elementos están uno a continuación del otro. Mientras que en un circuito paralelo, entonces la definición de circuito paralelo me dice que sus elementos están en paralelo. Entonces hay que entender pues la matemática que es paralelo. Recuerde que en matemáticas, por decir algo, estas líneas no son paralelas. Esas líneas son perpendiculares y se llaman perpendiculares porque forman un ángulo de 90. Ahora, estas dos líneas son paralelas. Según el concepto de la matemática, esta línea está paralela a esta. O estas dos líneas también son paralelas. Ojo pues, miremos este ejemplo aquí. Si yo convirtiera esto en una línea, me doy cuenta que esa línea estaría paralela a esta otra y estaría paralela a esta otra. Estos puntos suspensivos que voy a escribir acá no son parte del circuito. Se los hago en este momento para que usted entienda que puede seguir conectando más luces acá. ¿Listo? Ya dependerá entonces de mi batería y cuántas luces pueden funcionar. Que para eso hay unas fórmulas que de pronto tendremos la oportunidad de ver más adelante. Analicemos entonces el circuito paralelo. Vamos a analizar el funcionamiento. Entonces recuerde que lo que hace esta batería es entregar algo que se llama corriente. Corriente que es la encargada de recorrer el camino, o sea, el camino que me proporcionan los cables en la casa, por decir algo. Como el interruptor está abierto, entonces la corriente no puede pasar. Entonces lo que estoy haciendo en este momento es que nada de esto funcione, no quiero que nada de esto funcione. Cuando yo presiono el interruptor en mi casa, entonces lo que hace ese interruptor es comunicar este camino para que esa corriente pueda pasar. Y miremos entonces lo que sucede acá. Acá hay un punto de intersección que en electricidad se llama nodo. ¿Y qué pasa en ese nodo? Entonces la corriente se divide. Se divide por este camino y se divide por este. Aquí encontramos otro nodo. La corriente se divide por este y continúa por este. Todos los bombillos están buenos. Entonces esta corriente que viene por acá puede pasar. Aquí encontramos un nodo. Esta corriente que viene por acá puede pasar. Se une a esta. Otro nodo. Esta corriente que viene por acá se une a esta. Y recordemos entonces,
mientras que la corriente viene en este punto, nada de esto funciona, así la corriente ya haya pasado por esos bombillos. ¿Cuándo funciona? Cuando cierra el circuito. Y seguirá funcionando mientras que esa corriente pueda recorrer esos caminos y volver a este punto. Ahora analicemos entonces. Según la definición de circuito paralelo, entonces me dicen, sus elementos están en forma paralela. Ya vimos por qué están en forma paralela. Pero además de eso me dice que si uno de sus elementos deja de funcionar, los otros seguirán funcionando. Entonces vamos a analizar por qué siguen funcionando. Por decir algo, se quemó esta bombilla. Quiere decir entonces que esta corriente que venía por acá no pudo continuar, se quedó en este punto. Los otros bombillos dejan de funcionar. No, los otros bombillos siguen funcionando. ¿Y por qué siguen funcionando? Porque esa corriente, por decir algo, pasa por este y cierra el circuito. Y esa corriente pasa por este y se cierra el circuito. Entonces por eso estas dos siguen funcionando. Ah, que no se dañó esta. Que la que se dañó fue esta. Si se dañó esa, entonces esta corriente no puede continuar, se queda en este punto. Pero esta sí puede hacer esta trayectoria, y como hace esa trayectoria funciona, y como esta, la corriente hace esta trayectoria, entonces esta también puede funcionar. Ah, que se dañaron dos por decir algo. Se dañaron estas dos. ¿Qué pasa con la última? La última puede seguir funcionando. Esta corriente se quedó aquí, esta corriente se quedó aquí, pero esta puede seguir cerrando el circuito, entonces por eso ese bombillo sigue funcionando. ¿Qué quiere decir entonces, por decir algo? Si en mi casa yo conecto, en una habitación, yo conecto dos luces en serie y se daña una bombilla de esa habitación, me quedo a oscuras, porque esta otra deja de funcionar también. Ahora, ¿qué pasa con el circuito paralelo? Si yo tengo las mismas dos bombillas en mi habitación, conectadas en paralelo, y se daña una de ellas, la otra sigue funcionando, o sea que no me quedo a oscuras en esa habitación. Entonces, dependiendo de la aplicación que yo quiera hacer, entonces puedo instalar en un tipo de circuito serie o en paralelo. Ahora, hay un tercer tipo de circuito que se llama mixto. Y como su nombre lo dice, mixto es la combinación de elementos en serie con elementos en paralelo. Vamos a mirar aquí un ejemplo sencillo. Tengo mi fuente de poder, tengo mi interruptor por precaución, pues porque quiero prender y apagar lo que tengo en el circuito que quiero que funcione. Tengo una bombilla, tengo la otra distribuida de esta manera. Aquí por decir algo tengo otra. Y aquí tengo esta otra. Vamos a enumerar las bombillas para que podamos analizar mucho más fácil. Voy a llamar esta por decir algo la luz 1, la luz 2, la luz 3 y la luz 4. No es el único ejemplo de circuito mixto. Es uno de los ejemplos que me representan un circuito mixto y ya vamos a mirar por qué se llama mixto. Vamos a analizar primero el funcionamiento del circuito. Recuerden entonces que esta batería me entrega una corriente. Como esto está abierto, nada de eso funciona. Yo lo que quiero hacer es que funcione, entonces por eso presiono el interruptor. Y el interruptor lo que hace es comunicar esos dos puntos. Viene la corriente, digamos que todas las bombillas están buenas, entonces pasó por estas. Punto de intersección, esa corriente se divide entonces por este camino y se divide por este. Las bombillas están buenas, dijimos, entonces esta corriente puede hacer esta trayectoria y se une a esto otro. Recuerde que en este momento así ya la corriente haya pasado por todos estos bombillos,
entonces nada de eso funciona todavía porque está en este punto. Cuando esa corriente regresa a este punto y cierra el circuito, entonces todo eso luces ya funciona. Analicemos primero que todo entonces cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Y recuerden que esto se llama un circuito mixto, que es la combinación de los dos anteriores. Por eso tengo que analizar cuáles están en serie y cuáles en paralelo. Entonces aquí, según la definición de serie, me dice que un elemento está a continuación del otro. Analicémoslo simplemente con las bombillas. Aquí en este momento, L1 tiene a continuación L2, o sea que L1 está en serie con L2. Y como vimos aquí, L3 está en paralelo con L4. Y como en el circuito hay elementos en serie con elementos en paralelo, a eso es lo que llamamos un circuito mixto. Ahora, hay algunas fórmulas que se pueden aplicar y convertir todo esto en un solo circuito, pero eso lo analizaremos entonces más adelante con ese tipo de fórmulas. Algo que se llama pues resistencia equivalente. Y yo cuando calculo la resistencia equivalente, entonces puedo simplificar el circuito. Eso a manera de información. Analicemos entonces aquí también en el circuito qué pasa cuando, por decir algo, si se quemara la luz número 1 o el bombillo número 1. ¿Qué sucede con el resto? El resto deja de funcionar. ¿Por qué? Porque la corriente se queda acá y no puede entonces hacer toda esta otra trayectoria. Y como la corriente se queda acá y no puede cerrar el circuito, nada de esto funciona. Nada de esto funciona. Analicemos a ver qué pasa entonces si no se quemara la luz número 1, sino que se quemara la número 2. Lo mismo que pasó con el bombillo número 1. Está bien que la corriente entonces pudo pasar aquí, pero se quedó en este punto. No pudo recorrer el resto del circuito, o sea que no lo pudo cerrar, y como no se pudo cerrar el circuito, nada de esto funciona, así la corriente haya pasado por esta recuerda. Recuerde que se tiene que cerrar el circuito para que las luces puedan funcionar. Ahora vamos a mirar entonces. Estas están buenas y digamos que la que se quemó fue esta. ¿Qué sucede entonces ahora con el circuito? Según eso, la corriente puede pasar por aquí, puede pasar por esta, se divide por este punto. Esta corriente que pasa por este punto no puede continuar, pero la corriente que pasa por este punto sí puede continuar. Y entonces, ¿quiénes siguen funcionando? Sigue funcionando este bombillo, funciona este bombillo y funciona este, así se haya dañado este. Entonces mire la importancia entre los tipos de circuitos. Dependiendo de lo que uno quiera lograr, entonces mira qué hace, si un circuito serie o un circuito paralelo o un circuito mixto. Ahora analicemos entonces, esta bombilla está buena. ¿Qué pasa si se quema la bombilla número 4? Analicemos entonces. La corriente viene por estos puntos, se divide, por esta puede pasar, la corriente que viene por esta no puede pasar, entonces la corriente que pasa por este punto, mire que cierra el circuito, entonces por eso estas tres bombillas pueden seguir funcionando. Entonces mire la importancia, como le digo, entre los tipos de circuitos. Recuerde que este no es el único ejemplo de circuito mixto. Yo podría colocar aquí los elementos al contrario. Primero, por decir algo, circuito paralelo, y a continuación los otros dos en serie, y ya habría un funcionamiento muy diferente. Espero entonces que les haya quedado claro el funcionamiento de los circuitos y la clase de circuitos que hay. Con eso damos respuesta entonces a las tres preguntas que había en la guía. Hasta una próxima clase entonces.